y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cholo nos trae a Kinoko Hotel. La canción es Moer una guisa. Sería algo así como Burning Beach o, o Playa quemándose. Es un cover de Miki Ogawa de 1973. Esto es en directo. Y bueno, tenemos como integrantes de la banda a Marianne Shinonome a la voz principal y teclados, eh, Isabel Keme, guitarra, Chieko Kimbara al bajo y Maki Kajiwara a la batería. Llevan desde 2007. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Bueno, para empezar hemos cogido el DeLorean, nos hemos ido a los años 60. Muy Eh, tarantinesca esta canción, ¿eh? y luego, claro, esto tiene que ser en época COVID porque están el bajo y la guitarra con las pantallas estas de Sí, sí, protección. sí. Y bueno, no sé qué les va a proteger sin mascarilla, pero bueno, ahí las llevan puestas. Mira, ¿lo ves? Ahí se ve en primer plano con su pantalla. Además, la tiene en ángulo de 45 grados, que dices tú, bueno, Sí, sí, la tienen como los soldadores cuando no están soldando, que la tienen aquí puesta efectivamente. como si fuera una gorra. Esto yo creo que es más bien de, bueno, si no me lo pongo no me van a dejar tocar, pero porque proteger protege poco. De hecho, la batería creo que no lo lleva puesto. Qué Ni la curioso. vocalista tampoco. La vocalista no puede porque, a ver, Claro, obviamente. obviamente, ¿no? Bueno, es una banda que tiene particularidades, ¿no? Vemos que todas van así con su traje clásico, Sí, tradicional, mejor dicho, pero con estampados, yo creo que modernos. Y bueno, es como si vivieran en un universo propio, retro. Parece más que un escenario, parece como, como un teatro. Y bueno, el estilo, bueno, he dicho años 60, puede ser 60, 70. 70 más bien. 70, sí, de hecho La es que canción es de los 70, del 73, creo que has dicho, 73, ¿no? correcto, sí, efectivamente. Pero me refiero que a la hora de tocar, que tú puedes hacer una versión, ¿vale? Es decir, los acordes son los mismos y la letra es la misma, pero solamente ya tocándola en la actualidad ya suena distinto, ¿vale? Pero aquí te retrotrae a esa época. Es, bueno, pues una interpretación, yo creo que, no sé la versión, la canción original, ¿no? Pero no creo que sea muy distinta, por lo menos el toque que le dan es muy setentero. Sí, además, imagino que la voz no será la misma, Mm. pero se acercará mucho a,
la canción original. De hecho, es que desde que ha empezado estaba pensando, digo, esta Tarantino la puede meter en Kill Bill 3, por ejemplo. Entre el sonido de la guitarra y el Y el teclado. bajo. No, pero yo te iba a decir que la psicodelia viene por el teclado y por la guitarra, porque la base rítmica del bajo la veo bastante, digamos, entre comillas, normal, ¿vale? Es como un pop rock con aire surfero, eh, Sí, sí. ¿sabes? Y está chulo, está chulo. No es que traten, digamos, de tener la mayor limpieza posible a la hora de tocar las notas. De hecho, la guitarra, em, como no mutea las cuerdas al tocar ni nada, y son acordes abiertos o arpegios que deja resonando las notas, como tiene ese efecto, ¿vale? Cuando toca el siguiente acorde, se mezcla con el anterior y ahí viene ese entretejer de notas que al principio te vuelve un poquito loco, ¿no? Pero está chulo el efecto, es decir, todo eso está hecho a conciencia, ¿no? Ese es precisamente el sonido que buscan. Mm, y la vocalista, aparte de cantar muy bien, tiene un aire así teatral, provocador, sensual, em, deliberadamente melodramático, creo yo. Sí, sí. Y nada, y va jugando con los tonos de voz, los susurros, los silencios. Es decir, va jugando mucho, ¿no? Con la voz. Van con trajes tradicionales, pero parece esto casi el ambiente de un cabaret, ¿no? Entonces, está muy, muy chulo. Y bueno, los vestidos, pues lo que te decía, ¿no? Son una pasada. Sí. Kimono, sí. Sí, es que Kimono claro, se llama. aquí, amigos japoneses, para nosotros en Europa, concretamente en España, a todo este tipo de trajes le decimos kimono. A, to- Kimono. a todo. ¿Vale? Yo sé que estará mal y habrá sutiles diferencias que nosotros por desconocimiento no controlamos. Me tendré que ponerme a estudiar tipos Sí, de sí, trajes no. tradicionales para no meter la pata en el futuro, porque nosotros le llamamos a todo kimono, ¿vale? Por eso no quería pillarme los dedos y decir trajes tradicionales. Bueno, así que bueno, en la letra, como el título dice, habla de una playa. Bueno, es que no sé si. Es que playa ardiente no sería una traducción correcta, sería calurosa. No sé, Burning Beach, claro, es que. Bueno, sería playa caliente. incendiada o caliente, sí. Caliente, sí, porque es que. Claro, porque habla que no solamente por el sol, sino por la intensidad emocional de un encuentro amoroso o deseo, Ah, o deseo ya, frustrado. Es decir, caliente ya. de- en España dice bueno. Que te pega el calentón, ¿no? Es decir, el deseo te calienta Sí, el sí, sí. cuerpo, pero sabes que no lo vas a poder cumplir porque, Y eh, aquí en la arena mismamente. efectivamente, entonces te pilla en la playa y los hombres en ese momento se tienen que dar la vuelta boca abajo. Así que, si te pilla el calentón, para disimular. Eh, bueno, los temas son la playa como símbolo del deseo, ¿no? Em, Sí, bueno, pues un poquito es eso, es el ardor, el, el momento que se va, la oportunidad tal vez de un romance y El el apasionamiento. apasionamiento, efectivamente. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a continuar. Pero bueno, está muy chulo, muy diferente a lo que solemos normalmente pues ver y siempre es una bocanada de aire fresco el ver grupos originales.
Estaba pensando de que es curioso que la canción dure 2 minutos 47. Antiguamente, para que te pusieran canciones en la radio, tenían que durar máximo 3 minutos. Si no, no te las ponían en la radio. O eso cogía el DJ y a los 3 minutos te cortaba la canción. ¿Vale? Eh, Así que... no hemos eh, grabado nosotros cintas de pequeños, buah, canciones de la radio. Que tenías que efectivamente. estar ahí para pausar cuando salía un anuncio o hablaba el DJ y decían, me cago en... Cállate, hombre. Efectivamente. O la manía de hablar por encima, tío, de la canción. Eso es una, eso es una cosa que nosotros en las reacciones no hacemos por la sencilla razón de que supongo que vosotros queréis que ese trocito de canción se escuche en condiciones y después ya en la pausa nosotros comentamos y demás. Si estamos todo el tiempo hablando por encima, creemos que anulamos la experiencia de que disfrutéis ese momento de la canción. Eh, cada, cada persona que reacciona lo hace de una manera distinta. Em, Tampoco hablamos por encima para decir un wow, ah, y cosas así. No es nuestro estilo. Y, De y bueno, hecho, empezamos dejando la canción entera. entera, efectivamente. Sí, Que sí, nos decían, pero pausarla y decir algo, dice, porque si no, luego... claro, efectivamente. Bueno, Y eso de cada 6 segundos para que no salte el copyright, estar parando es contraproducente. A mí, sí, yo cuando he visto algo y está cada 6 segundos, lo para y se pone a hablar, y dices, si es que al final... sí, es que eso es para algo muy específico. Eso funciona, Eso funciona con las reacciones de los vocal coach, por ejemplo, eso que sí, están explicando cómo canta o los correcto, tonos que hace o tal, pues correcto. bueno, Eso lo podría hacer yo si fuera, por ejemplo, de estos temas que solamente aparece o el bajista o el guitarrista y estuviera yo parando cada 7 segundos para decir, mira, aquí está haciendo esta técnica, está cogiendo la púa de tal manera, está tocando con el bajo esta técnica de dedos o lo está haciendo de esta manera, pone el pulgar así por esta razón. Eso sí, pero gente específica que ya son músicos que quieren, claro, y son que quieren es muy aprender. técnico, claro. Efectivamente, que quieren aprender, pero simplemente por el hecho de disfrutar la canción y demás, porque en el fondo, aparte de nosotros quedarnos con la boca abierta con las cosas que nos mandáis, ¿vale? Vamos comentando y analizando qué es que en donde nosotros nos encontramos cómodos naturalmente porque venimos del mundo de la radio y del podcast. Para nosotros estar comentando es lo más natural del mundo. De hecho, muchas veces sabéis que se nos va la pinza y de pronto empezamos a meter temas transversales y se nos puede ir mucho. Em, Me gusta, bueno, son clásicas hasta para los instrumentos, todo Fender. Sí, Em, eso te iba a decir, que la guitarra, digo, es una Fender. sí, 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 y el bajo Fender, bueno, a ver, de hecho, Leo Fender es el que crea el bajo, el modelo de bajo actual, es decir, el bajo Precision, para que os hagáis una idea. Bajo tipo el que utiliza Steve Harris de Iron Maiden, ¿vale? Es decir, con ese tipo de pastillas, eso es el clásico, ¿vale? Después ya vino el de las pastillas tipo jazz y bueno, ya para bajos hay 1000 modelos, ¿no? Pero está muy bien todo el concepto de canción. La voz tiene ese tratamiento con un efecto para que viajes todavía más al pasado, ¿vale? Ese efecto de reverb y tal. La guitarra, ese enmarañamiento de notas, te terminas acostumbrando, pero al principio me estaba rompiendo la cabeza, pero en general muy bien. El bajo, bastante limpio, va haciendo un patrón de notas que acompaña casi toda la canción. Es como Pero un volumen muy contundente, sí, sí. todo el tiempo va cambiando, pero bueno, es muy sencillo. De hecho,
está todo el tiempo mirando abajo, creo que ahí tiene la partitura, creo- porque si no, no me lo explico de que esté todo el tiempo mirando abajo, O ¿vale? eso que tiene el noviete ahí detrás de la cama. No te metas en jardines, David. Y la No sé. batería, bueno, la batería es una, bueno, claro, es que una cosa son los parches y otra cosa es la batería en sí. Pero bueno, supongo que si pone Pearl es porque quiere publicitar la batería que es de la marca. La batería, claro, la tendencia actual de las baterías es que sean secas, que los golpes sean secos. Y las baterías, sobre todo si te vas cuanto más atrás, reverbera el sonido, ¿vale? Y dejan que se expanda y es otro tipo de sonido distinto, ¿verdad? Hay gente que Sí, se pasa experimentando, como hizo Lars Ulrich ¿cómo se llamaba este disco cuando el volvieron? Magnetic, No, antes. el Low, No, no, digo el de después del documental. Eh, ¿Cómo se llamaba? S- el documental era el de Some Kinda Monster. A ver, y lo diré. Bueno, pues mientras lo busco te voy comentando. El Saint Anger, vale, de 2003, se pasó experimentando con el sonido que parecía una lata de sardinas, sí, ¿vale? sí, Es decir, sí, coges un cubo de me acuerdo. basura y empiezas a porrearlo y sonaba igual. Dice tú, te has colado un montón, ¿vale? Además de verdad. Porque pasamos yo creo que el momento de ecualización de las baterías de Metallica, el momento que para mí era el perfecto, era en el Black Album, ¿vale? Que no era ni demasiado seco ni demasiado Sí, sí. reverberado, ¿vale? Estaba bien, pero Además sonaba contundente y sonaba muy bien. claro, Igual que las guitarras. al igual que tampoco gusta que, por ejemplo, pegues a un plato y empieza a sonar y no termina nunca el sonido del plato, sino, ¿sabes? Ya, ya. Además, fijaros en la microfonía de las baterías. Fijaros que a la diferencia, por ejemplo, de los micros de voz que suelen tener un recubrimiento en forma de cúpula, ¿vale? O con la esponjita, todo eso es para mitigar pues los golpes de viento de la voz, ¿vale? Como eso en la batería no ocurre porque no hay nadie que sople, Claro, son cortos, es decir, está el micro y tiene una superficie incluso plana para que se pegue al instrumento y recoja todo el sonido, ¿vale? Lo único diferente son los micros de los bombos que son como así como en forma de huevo, ¿vale? Y se meten en el agujero del bombo. Em, pues este grupo muy bien, me ha gustado muchísimo, la sí, verdad. sí, a mí Que, como también. tú dices, es típico grupo que cogería Tarantino para una peli. Además de verdad, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues Cholo, genial, gracias por patrocinar esta reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.